Televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Valientes, historias de vida que nos inspiran a ser valientes. Por este set han pasado muchos hombres y mujeres que nos han compartido su historia, historias de vida que han tocado profundamente nuestro corazón. Hoy el invitado es Óscar Cuartas, viene desde el departamento del Meta a abrir su corazón y lo más importante, a inspirarnos a ser valientes. Óscar, bienvenido a Entre Valientes. Adri, de verdad, muchas gracias. ¿De qué parte del Meta eres? De Villavicencio. De la capital del departamento del Meta. Del Llano. ¿Siempre has vivido allí? Sí, señora. Bueno, cuéntame un poco de tu infancia. Bueno. ¿Con quién vivías? Bueno, siempre he vivido con mis papás. De muy niño, una familia de cierta manera con ciertos momentos un poco complejos. Pero, ¿Era solamente tus papás y tú o tenías más hermanitos? Mi hermano y yo. Okay. Somos dos, yo soy el menor, hermano menor. Mi hermano me lleva 8 años a mí. Precisamente la historia del día de hoy es una historia que aquí hemos visto relatar a varias de nuestras invitadas, y hablo de varias, de mujeres, porque sobre todo las mujeres creo que somos, no sé si decirlo, más valientes y estigmatizarlo de esta forma, pero creo que en algún momento somos menos juzgadas cuando nos atrevemos a contar que tuvimos carencias afectivas, que fuimos abusados. Tal vez muchas mujeres en medio de esos momentos de dolor surgen y dicen: quiero contar mi historia de abuso, mi historia de carencia, mi historia de depresión, pero los hombres no lo hacen tan frecuente, tal vez por el temor a ser señalados, Óscar. Sí, realmente sí, es un poco complejo abrir ese corazón y contar esa historia que no es tan fácil. Y muchas veces nosotros los hombres no nos atrevemos a contar lo que nos pasó por el hecho, siempre piensan que son las mujeres las que sufren de un abuso. Realmente, y pues me gusta mucho este espacio porque me da la oportunidad para abrir esa voz para muchas personas, muchos niños que de pronto estén pasando por esta situación y que en algún momento yo no fui capaz de como tal de contarlo. ¿El abuso a qué edad llegó a tu vida? Desde los 6 años. ¿Abuso sexual? Abuso sexual. Por parte de un familiar, de una persona cercana. Sí. Háblanos un poquito de esto. ¿Cómo vive el abuso un niño de 6 años? ¿Qué pasaba por tu mente cuando esta persona empezó a abusarte? Pues realmente, pues yo siempre recibía pues muy poco apoyo en mi familia y pues no me escuchaban. Realmente, pues, al ser una familia muy machista, al ser una familia como que de pronto no estuvo ahí pendiente y pues a mí empezó pues todos los 6 años y fue un poco complejo, fue muy duro y simplemente por miedo a un papá machista yo no fui capaz de contárselo nunca y creo que hasta después de tantos años él vino a saberlo, incluso hace muy poco. ¿Cuántos años fuiste víctima de abuso? Más o menos 6 años. ¿Qué te decía esa persona? ¿Te amenazaba? Me decía que no, que simplemente que fuéramos a la habitación, vamos a jugar y realmente pues siempre como que yo decía, pues bueno, vamos. Y yo por miedo a que mi papá me regañara o a que mi familia de pronto, de pronto hubiera como esa pelea y pues como no tenía ese acompañamiento de mis papás en ese momento, pues realmente pues no hubo alguien que lo escuchara. Esta persona de pronto te decía que no podías contar lo que pasaba entre ustedes, te intimidaba con con contarle o con hacerle algo a tus familiares. Realmente sí, realmente sí pasó así. Pues fue como de una manera en la cual, no sé, espérame que... No te preocupes. Pues, ¿cómo te digo? No, o sea, no es fácil contar esto, pero yo quiero llevar ese mensaje que
los niños, me dice, los niños no se tocan por nada del mundo. Y ahora mi experiencia como ahorita como docente, creo que eso es lo que yo siempre llevo, el mensaje que no callen, que realmente vean que es importante hablar a tiempo, que no tengan ese miedo. En esa etapa, Oscar, ¿nunca le compartiste a nadie, a un familiar, Nunca. de pronto aparte de tus padres, porque ya nos cuentas que tus papás no te escuchaban, pero algún amigo, algún compañero, alguna persona cercana que hayas tenido de pronto la oportunidad de verbalizar eso que estabas viviendo? No, nunca. Nunca hubo ese acompañamiento. Siempre fue más que todo, siempre hubo, digamos, en temas de casa, siempre fue más que todo el tema económico, siempre lo hubo, pero la parte afectiva y el acompañamiento que realmente necesita un niño, no lo hubo. ¿Tu abusador vivía bajo el mismo techo No, o iba eventualmente a sí, tu casa? en la casa de mi abuela. Es la historia de Oscar Cuartas, quien hoy nos acompaña en Entre Valientes, esta historia que él mismo ha decidido compartir, contar, precisamente para inspirar a muchos niños, jóvenes que tal vez estén viviendo este tipo de abuso, a que no callen, a que busquen ayuda, a que puedan salir de esa situación que están viviendo y que están afrontando. Pero también, Oscar, yo creo que es un mensaje claro a los padres del diálogo, del acompañamiento, de la cercanía que debemos tener con nuestros hijos, porque hay entornos que creemos que son seguros para nuestros hijos y terminan siendo lo contrario. Sí, totalmente. Y siempre los padres deberían estar muy abiertos a lo que sienten sus hijos, independientemente de quién sea. Sí. ¿Cómo era la relación con tus papás? La relación con mis papás siempre, pues, de cierta manera, mis papás, pues, no estuvieron presentes conmigo, pues, en ese proceso, más que todo en la parte afectiva. En la parte afectiva, sí, en las responsabilidades que conocemos, sí, pero en el estar solo, el estar muy solo y realmente, pues, yo sí puedo decirte que mi niñez de cierta manera estuvo marcada por una familia que eran unos vecinos y creo que fue la mejor experiencia de la familia García Que te y dieron ese amor que no había en tu ese casa. amor que no había en mi casa y ahora hoy en día son muy buenos amigos con mis papás y conmigo, o sea, para mí ellos siempre van a ser mi familia también. En medio de esas situaciones que vivías y esa falta de afecto por parte de tus padres, de tu núcleo familiar principal, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo es la adolescencia de un niño, de un joven que ha sido abusado sexualmente durante su infancia y se empieza a enfrentar a todos estos cambios, a todas estas transformaciones? ¿Cómo viviste tu adolescencia y cuáles fueron los riesgos o los retos, mejor, más grandes? Bueno, en mi adolescencia, pues realmente fue, bueno, yo creo que más o menos entre los 12, 13 años, eh, pues el primer reto creo que fue a raíz de eso y pues siempre, como yo era el más gordito del colegio, siempre me hicieron mucho bullying. Y, y lo que pasó fue que yo en algún momento, cuando yo estaba en un colegio público, iba a tomar la decisión de acabar con mi vida. En ese momento yo decía, no quiero vivir más, no quiero seguir viviendo esto. No tenía a mis papás presentes. Estabas cargando con tu dolor solo. Sí. ¿Cuál era el plan? ¿Qué pasaba por tu mente cuando pensabas en acabar con tu vida? ¿Qué llegaste de pronto a pensar o a planear? Pues realmente lo que quería hacer era botármele a un carro. Yo decía, no quiero estar más acá y creo que no merezco más esto. ¿Qué Y yo lo tipo? único que quería era que estuvieran mis papás. A veces creemos que los adolescentes no necesitan a los papás por el tema de la independencia que empiezan a sentir, pero es cuando más necesitan a papá y a mamá en medio de los cambios, en medio de lo que se vive en las instituciones educativas. Precisamente hace poco en uno de nuestros capítulos, una de nuestras invitadas definía el bullying y hablaba de la crueldad del bullying y de las palabras o de las frases que utilizaban o que utilizan los jóvenes, porque creo que esto es algo de siempre, que han utilizado los jóvenes para, digamos que,
debilitar a una persona y cumplir con su objetivo de debilitarlo. Sí, realmente sí, eso sigue, pues, se sigue presentando mucho. ¿Qué te decían en el colegio? Por el tema del bullying, Ajá. O sea, realmente ¿cómo te agredían? verbal y físicamente. O ¿Qué sea, tipo por de el hecho, cosas te decían? pues siempre como más que todo como en el tema del aspecto físico, Ujú, siempre como, o sea, palabras fuertes. ujú. Y pues como te decía, o sea, el hecho de no estar ahí acompañado y tampoco había pues un Te hacía más correcto, vulnerable. sí, y no hubo pues como la parte de apoyo psicológico pues en el colegio, pues en ese momento no. La relación con tus padres, digamos que siempre fue distante. Sí. Estaba esa carencia afectiva, pero ¿en qué momento definitivamente se rompe todo? O sea, se rompe todo tipo de relación, hay de pronto un momento donde tú dices, ya no quiero saber nada de ustedes, ya quiero como seguir mi vida solo, pues ya la estabas viviendo solo, Sí, pero digamos, ¿en qué momento se rompe esa relación aún más? cuando, más o menos cuando me gradué del colegio, creo que es ahí, cuando yo me gradué del colegio, como que no hubo ese apoyo en ese, más que todo como en el tema de lo que realmente yo quería para mi vida, o sea, lo que yo quería estudiar. Ujú, Creo que ahí fue como que hubo otra barrera más ujú. en el tema de aspecto familiar, donde yo estaba haciéndole, de cierta manera, dándole gusto a mis papás en algo que era, que, o sea, para ellos, más no porque algo que me gustara. Y podemos ser, digamos que un poco más específicos, ¿qué querías tú? ¿Qué querían ellos? ¿Cómo, por qué no lograban ponerse de acuerdo? Bueno, realmente, más que todo fue por el tema de que yo quería estudiar comunicación social y periodismo. Ujú. Yo estudié licenciatura en pedagogía infantil y pues ellos me decían, no, es que eso es un medio muy, muy difícil, no, eso pues no va, va a estar perdiendo el tiempo, o sea, como que hubo, o sea, como que le cerran a uno como Ujú. esa motivación que yo tenía en su momento. Y ya pues ahora pues ya profesional, ya como docente, ya el querer hacer esto, querer estudiar lo que realmente yo O quería. sea, tú estudiaste pedagogía infantil porque tus papás Sí, la eligieron para ti. sí, sí, yo lo elegí por eso, Y ellos te apoyaron, te ayudaron para que estudiaras. económicamente. ¿Sabían que no eras feliz estudiando esa carrera? Sí lo sabían, sí lo sabían que yo no estaba siendo feliz con esto. ¿Y ahora lo disfrutas? ¿Aprendiste a querer esa carrera? Sí, sí lo he aprendido a querer por lo que yo te decía. O sea, porque yo siempre manejo siempre el tema de la pedagogía del amor. Ujú. Siempre brindarle todas esas herramientas y pues impulsar a esos niños a sacar su máximo potencial. ¿En algún momento de tu carrera o de tu preparación, Oscar, algún niño se llegó a acercar a ti o se ha llegado a acercar a ti a decirte, estoy viviendo esto, me hace falta esto, te ha compartido su historia y te has sentido reflejado en ese niño? En temas de abuso no, pero sí como que en mi casa no me escuchan. Profe, ¿le puedo dar un abrazo? Me decían, mister, ¿le puedo dar un abrazo en mi casa? Mi papá no me abraza, mi mamá no me abraza. Entonces, ahí es donde dice Ujú. la importancia de el acompañamiento de los padres en el proceso tanto académico e integral de los niños. Y en medio de esas historias que ellos te comparten o de estas carencias que ellos te comparten, ¿has tenido la oportunidad de pronto de hablar con esos padres, de mostrarles, por ejemplo, decirles, yo viví esto, no cometan ustedes ese error que cometieron mis padres? Sí, realmente sí, y muchas, más que todo como entrega de informes en tres Ujú. colegios que he trabajado, realmente ha sido una experiencia muy bonita, la cual les hago ver más que todo que es más importante lo que tenga su hijo en su corazón y en su cabeza. ¿Has sentido, y en muchas ocasiones yo he hablado acerca de este tema, y es que muchas veces como padres de familia queremos delegar la responsabilidad de la crianza y de la formación de nuestros hijos a los profesores y no logramos fortalecer esos valores que debemos inculcar en Desde ellos casa. desde nuestra casa? Ujú. Tú que estás allí, que eres profe, ¿cómo ves esto?
¿Sí se cede la responsabilidad al profesor? En muchas ocasiones sí. O sea, los papás responsabilizan más al docente que su rol como padre de familia. O sea, y yo digo que esto es en conjunto, esto se construye todos, tanto familia, comunidad y colegio. Oscar Cuartas está compartiéndonos su historia en Entre Valientes. Él es licenciado en Pedagogía Infantil. Por eso estamos hablando también de todo lo que tiene que ver con el tema académico, con el tema educativo. Nos cuentas que precisamente en esa elección de carrera se rompe aún más esa relación que tenías con tus padres, Sí. Oscar. ¿Tus padres permanecieron juntos todo el tiempo? ¿Se separaron en algún momento? ¿Cómo fue esa relación o cómo era esa relación de ellos dos? Bueno, lo que te decía, en la casa siempre hubo como, o sea, comodidades sí hubo, de cierta manera, lo más importante, o sea, me refiero es en lo esencial, Ajá. me refiero es en lo esencial, pero sí hubo como mucho maltrato verbal, maltrato psicológico con mi mamá, y sí, creo que eso ha sido una de las cosas la cual pues a uno nunca se le van a olvidar. ¿Tú escuchabas? Yo escuchaba siempre como los comentarios, yo escuchaba siempre como los comentarios con mi papá y es de un carácter muy fuerte. ¿En algún momento sentiste rabia por tu papá? En algún momento sí, sentí mucha rabia durante muchos años, porque algo que mi mamá me enseñó, o sea, lo que te decía, una familia machista, pero mi mamá me enseñó a ser un hombre caballeroso, atento, nada, cero maltrato hacia la mujer, las defiendo y siempre con ese cariño y ese amor por ellas. ¿Qué te llevó a sentir esa rabia por tu papá? El daño le estaba haciendo a mi mamá y que me estaba haciendo a mí. Porque en algún momento mi mamá se sintió tan vulnerable que ella, el día de mi prom, el día que yo más anhelaba, que era tomarme una foto, o sea, simplemente era una foto para llevármela de recuerdo, ella se tomó 40 pastas. Se tomó 40 pastas y ella no quería vivir más. Ella dice, estoy aburrido de esta familia, estoy aburrido del maltrato de su papá. Y yo incluso hasta decoramos el prom de nosotros. Yo llegué, mi mamá tuvo una farmacia 30 años casi, y la droguería estaba cerrada. Cuando entré en la bodega de la droguería estaba tirada mi mamá. Y lo único que me dice mi tía es, su mamá se tomó las pastas y ya. O sea, Nadie como decía nada por ella. nada, nadie decía nada. O sea, como quien dice, déjenla morir. ¿Y qué pasaba? Yo simplemente me acerqué, fui y busqué a mi mamá. Yo tenía 16 años y lo que hice fue cargarla y llevarla para la clínica en el carro. Y yo le decía, papá, mira, ese es el día, yo no soy grosero, pero ese día me tocó. O sea, ese día me tocó, me enfrenté con mi papá, le dije, muévale, hágale. O sea, no espere semáforo, no se ponga a parar, hágale. Sálvele la vida a mi mamá. Exacto. Yo en ese momento, yo me sentí tan triste que yo lo único que hice fue llevarla y como sea, yo dije, ya cuando mi mamá expulsó pues las pastas, gracias a Dios se las tomó con una botella de vino, entonces cortó el efecto del medicamento, de los medicamentos. Entonces, cuando yo me fui para salir de la clínica, ya sabía que mi mamá estaba pues fuera de peligro, de cierta manera. Yo dije, yo no quiero perder el mejor momento. Yo quiero ir a mi fiesta. A pesar de todo, llegué a las 11 de la noche. Llegué a las 11 de la noche, era las 7 de la noche. Llegué a las 11 nomás a compartir con mis compañeros. Y me fui a una reunión con ellos. Al otro día, ¿qué pasó? La familia empezó a juzgar, a decir que yo no quería a mi mamá, que yo no estaba pendiente, que yo prefería irme a una fiesta. Yo le dije, yo también tengo más familia. También pueden apoyar. ¿Y tú la habías encontrado y le habías salvado la vida? Yo estuve ahí, estuve presente. A mí me tocaba irle pegando cachetadas a mi mamá para que ella no se durmiera, sin saber qué podía pasar. Entonces, ese tipo de cosas
es que Te uno llevaron. dice, Claro. yo también pensé en mí. Ujú, Yo sé que mi mamá en un momento de vulnerabilidad tomó esa decisión, claro. pero es algo que siempre o sea, como que siempre he sentido de que ese momento, créeme que ahí fue como una cosa de con mi mamá que, o sea, me quedó muy marcado para la vida y en muchos aspectos y en momentos importantes, como en mis cumpleaños, hubo ese, Ese tipo de situaciones. Se sí, presentaban ese tipo de situaciones en esas fechas especiales y quedaban guardadas en tu recuerdo, no como tú querías que quedaran guardadas. sí. La historia de Oscar Cuartas con nosotros en Entre Valientes, momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de odio, de rabia, incluso con su propio padre. Esa relación que permaneció rota durante muchos Muchos años. años. No había comunicación entre ustedes. Cero, cero. O sea, nunca hubo comunicación. Siempre era de pronto en los momentos en los cuales yo de cierta manera me sentía pues aburrido o algo, él Ujú, me decía, no llore, no llore, eso solo lo hacen las viejas. O sea, siempre era como ese tipo de comentario machista de que entonces los hombres no lloramos ujú. O nos o no sentimos, o no sentimos. necesitamos un abrazo, Exacto. que era lo que estaba pasando al interior de Lo tu que yo casa. de cierta manera esperé tanto de mi papá como de mi mamá. La importancia de los roles dentro de la familia, el rol materno, pero también la importancia que juega el afecto por parte de un padre en la vida de un hijo. Oscar, ¿en qué momento la relación con tus padres vuelve a florecer? ¿Qué sucede en tu vida y en la vida de ellos para volver a restaurar esa relación que nunca tuvieron? Bueno, realmente fue hace muy poco, no son ni 3 meses en los cuales empecé a priorizar muchas cosas de mi salud mental, Ujú. a llevar ese acompañamiento un poco más allá y realmente eso me sirvió mucho y acercarme mucho a las cosas de Dios, mucho a las cosas de Dios y nada, pues si en algún momento de pronto me alejé, creo que Dios es maravilloso y ahí nuevamente, y algo que yo nunca, independientemente de todo lo que pasó, yo en el fondo de mi corazón perdoné a mis papás. Y de verdad les agradezco mucho por todo lo que han hecho por mí. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos. ¿Los buscaste, los citaste, Pues hablaste independiente con cada uno o los reuniste? no, mis papás son separados, Ujú. entonces yo lo único que hice fue independiente, cada uno, le dije pues la situación. ¿Cómo fue la conversación con tu mamá? Con mi mamá, yo le decía, mamá, resulta que fue por que yo hace muy poco renuncié a un trabajo, Ujú, renuncié a mi trabajo como docente en un colegio. ujú. Entonces, en ese momento yo me sentía tan triste, incluso dudaba de mi profesión, yo no quería más, no quería seguir porque hubo un maltrato, o sea, hubo un maltrato, o sea, como profesional. Y yo Ujú. decía, yo no puedo seguir permitiendo esto. Mi vida cambió el día que yo renuncié a mi trabajo. Ese día yo le decía, mi mamá me dijo, pero no renuncie, ¿qué va a hacer? ¿Qué va? O sea, todo el tiempo como en ese, yo le decía, mamá, ahorita estoy priorizando mi salud mental y Y tu priorizándome como persona, felicidad. mi felicidad y un trabajo no va a cambiar mi parecer ni todos los sueños que tengo por cumplir y lo que Dios tiene para mí. Entonces, eso fue como que le comenté eso. Que te Mi llenó de mamá, fortaleza para dejar ese trabajo, porque tal vez esto es muy difícil y hay personas que hoy nos están viendo y que están en un trabajo donde no son no son. felices, donde están cansados, donde el tiempo no les da para absolutamente nada y donde tal vez piensan que esa es la única opción que tienen. ¿Cómo hiciste para tomar esa decisión? Yo tomé la decisión porque llevo un proceso muy largo, llevo un proceso muy largo en el cual yo no me sentía a gusto, yo no me sentía a gusto y era como que siempre esos malos comentarios hacia mí, por el hecho que yo soy una persona muy atenta, soy una persona de colaborar, entonces de cierta manera se genera un conflicto entre los compañeros como de rivalidad, como que yo quiero hacer tantas cosas por quedar bien con el jefe o ese tipo de cosas.
Entonces, y pues la persona que hace algo con el corazón, muchas veces nos ganamos esas personas negativas o esas personas en el camino, pero creo que eso pasó por algo y me enseñó algo maravilloso para mí, que fue el poder tener la conversación con mi mamá. Y ese día mi mamá me dijo, hijo, A raíz de eso, sí, ¿no? O sea, tu me mamá dijo, te buscó como, ¿cómo vas a dejar ese trabajo, por sí, Dios? sí, me dijo, hijo, perdóneme por Ajá. todo el daño que yo le hice. Yo sé Wow. que hubo rechazo desde el vientre. Y hubo mucho rechazo desde el vientre. Ella me decía, yo no fui una mala madre. Ella lo dice que porque ella no fue una buena hija con su mamá, ella está pagando eso. Yo le decía, mamá, no es pagar. No es absolutamente, no es que no es pagar. Simplemente es, eso lo vimos por algo en nuestra familia y creo que no es cuestión de tiempo. Ya ahorita como lo que ella me dijo, hijo, perdóneme. Me dijo, perdóneme que yo voy a ser una mejor mamá para usted. Y yo estoy muy orgullosa de usted y de su hermano. Y eso para mí fue maravilloso. La Y perdonaste. la perdoné. Yo hacía mucho tiempo lo había hecho internamente, más que todo pues con el tema de acompañamiento espiritual. Y, y yo le decía a Dios que yo quería recuperar mi familia. Y tuvo que pasar el momento más duro. O sea, que fue renunciar a un trabajo, no me importó nada. Y yo dije, ahí recuperé mi familia. O sea, perdiste un trabajo y ganaste tu familia. Tu Para mamá, mí, imagínate, se acerca tu mamá tal vez a confrontarte porque habías dejado ese trabajo, pero terminas tú abriéndole su corazón y sí, diciéndole, es que ella ha sido infeliz toda mi vida, he sufrido dolor toda mi vida, he tomado decisiones que yo no he querido toda total. mi vida, ya es hora de priorizarme. Y entonces ella también abre su corazón. En el Abre. fondo, ella sabía todo lo que había hecho contigo. Sí, ella sabía mucho, sabía muchas cosas y de pronto no lo veía de esa manera. O sea, veía como mayor, como ese ejemplo, como mi hermano. Mi hermano es mayor, pero mira, yo tengo un corazón de que yo no tengo envidia por las personas y menos por mi familia. Y yo, nada, pues eso me enseñó a hacer muchas cosas para crecer. ¿Le contaste a tu mamá lo que viviste en tu infancia? No, no. Yo realmente eso, o sea, este espacio que se abrió realmente fue o sea, yo digo, son cosas de Dios, porque hace una semana le conté, hace una Wow. semana le conté a mi papá y a mi mamá, y con mi papá el proceso fue totalmente maravilloso, porque yo le agradezco mucho, le agradezco mucho por todo lo que ha hecho por mí, porque ha sido una persona supremamente incondicional En lo y que que has yo en el y que necesitado. yo en el y yo en el fondo del fondo del corazón lo perdono y con mi mamá lo hemos hablado, que en el fondo del corazón independientemente no se hable, ella lo perdona, él es un tiene un carácter fuerte, pero creo que ha sido de cierta manera para mí ha sido como ese héroe, pero antes no lo veía así. Ese héroe Claro. y yo no soy nadie para juzgar menos mis papás. Mis papás pueden ser lo que sea, pero uno tiene que honrar a sus padres. Me contaste de la conversación con tu mamá, Sí. pero ¿cómo fue la conversación con tu papá? Bueno, con mi papá fue un poco más tranquila. Con mi papá yo le comenté la situación, primero lo del abuso. A él sí fui, me atreví a contarle lo del abuso, le dije que era un familiar de él. Entonces, él lo único que me hizo el comentario de la familia, que siempre decían que yo era una cajita de sorpresas, simplemente por decir la verdad. Y yo realmente, yo dije, no, o sea, es el momento para soltar esto. O sea, ¿Te y creyó tu papá? mi papá me dijo, ¿quién es? Mi papá de una vez, o sea, él ha atacado, ¿quién es? Y pues, obviamente, yo le decía, papá, yo en el fondo del corazón perdoné a esa persona. Y no quiero hacerle daño a usted para que sepa quién es. Claro. Pero entonces él lo tomó, pues, obviamente se sorprendió No, pues mucho. imagínate que a Se ti como sorprendió padre, mucho. independientemente de los errores que hayas cometido como padre, que tu hijo te diga X años después, es que una persona familiar tuya me abusaba. Yo creo que eso debe ser un golpe en el Y corazón él lo único muy que me fuerte. dijo, y él lo único que me dijo fue que él pensaba que estaba haciendo bien su papel como padre.
que el hecho de ser un poco fuerte, un poco más firme con sus decisiones. Entonces yo le decía a papá que porque yo no le había contado. Yo le decía a papá simplemente por miedo. Claro. Simplemente por miedo a que se generara algún conflicto en la familia. No, y además las frases que tu papá te decía. Los niños no lloran, los hombres no lloran, Sí. los hombres no hacen pataleta, los hombres no se pueden quejar. Pues cómo un niño va a ir a buscar a su papá para contarle de su Si momento no, más vulnerable si los hombres no pueden sentir dolor. sí, sí, Pues realmente. según tu papá en aquella época. Sí, sí, él siempre decía eso y no, pues fue maravilloso y creo que estoy, como dice alguna canción por ahí, desde en el mejor momento. Entonces, ¿Qué más hablaron en esa conversación, Oscar? eh, pues eso inicialmente es lo del abuso y yo le dije que yo, pues era por mí porque de pronto él no lo iba a comprender de esa manera. Y se generó pues de cierta manera pues como un acompañamiento ahí en ese momento y él me dijo que él iba a seguir estando ahí, que él iba a seguir estando ahí, que él ha sido una persona muy dura conmigo y que nada, Reconoció sus sí, errores. sí, él reconoció sus errores y nada, pues ya las cosas se hablaron y pues fue lo mejor que pudo haber pasado y agradezco mucho esto. Empezar de cero con tus papás. Sí, con mi familia, algo que nunca había hecho, donde no tenía esa oportunidad de compartir con ellos y no, pues fue maravilloso. ¿Cómo recibe tu mamá el tema del abuso? Hace una semana que me cuentas que ya como que decidiste soltar y contarle a ella también, porque primero tuviste la valentía de Sí, contárselo a tu papá después de tantos años, pero luego buscas a tu mamá. ¿Cómo recibe tu mamá esta noticia? bueno, pues realmente para mi mamá pues le tomó como sorpresa, pero pues yo le decía a ella, esto hace parte de mi pasado, nunca se me va a olvidar, pero yo tengo que avanzar. Yo tengo que avanzar y nada, pues ella lo único que me dijo que iba a seguir estando ahí y que siga contando esa historia para inspirar a muchas más personas. Wow. Oscar, quiero que hablemos de la decisión que tenemos como seres humanos de actuar en la vida pese a las adversidades que estemos afrontando o que hayamos pasado en nuestra infancia o en nuestra juventud. Y es que hay personas que deciden generar acciones malas o negativas como consecuencia de, entonces me abusaron, entonces yo por eso soy abusador. Me Ujú, maltrataron, yo sí, por eso soy maltratador. No me dieron cariño, yo por eso no doy cariño. ¿Cómo transformar esas cosas negativas que yo tuve en mi vida y hacerlo bien? Cuando a mí me toque estar al lado de una persona, darle amor, darle cariño, proteger, amar, cuidar, ¿cómo tomar esa decisión de no ser lo que sembraron en mí? realmente, principalmente pensar en los niños, pensar en los niños, en que tienen muchas cosas por cumplir y que nadie puede cortar sus alas, que sean personas soñadoras y no solo para los niños, para todas las personas que estén viviendo un momento difícil. Y yo hace un año, en marzo del año pasado, creé un espacio Inspirando Vidas, Transformando Corazones, donde hacemos de cierta manera entrevistas a profesionales de la salud en el campo de la psicología y hablamos sobre salud mental y de cierto manejo en temas de crianza, en temas de motivación, superación personal. Entonces, pues eso es un espacio maravilloso en el cual para mí empezó como una terapia. Fue una terapia en la cual yo pude abrir muchas experiencias vividas por eso el espacio de Inspirando Vidas fue maravilloso porque quiero llegarle a la gente de una manera desde mi historia. Aquella persona que no tiene sentido tal vez por su trágico pasado, Sí, que no le encuentra un sentido a la vida, poderle decir,
sí hay una opción para salir, se necesita ir a terapia, Total. que creo que esto es muy importante también, que hoy en día seamos conscientes de la necesidad de ir a una terapia, de buscar ayuda, de hablar acerca de esa situación que nosotros estamos viviendo. A veces nosotros nos matamos a nosotros mismos con el propio veneno que tenemos en nuestra boca a raíz de otras personas que nos causaron daño, y es hora de sacar ese veneno, de Total. exteriorizar ese veneno que dejaron dentro de nosotros y que tal vez nos está haciendo mucho daño. No quiero terminar esta historia sin que me cuentes cuando renuncias a tu trabajo, dejas esa estabilidad que da un trabajo convencional. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué Bueno, haces ahora? ¿A qué te dedicas? sí. ¿Cuál es tu emprendimiento? Bueno, realmente inicié con el tema de redes sociales. También sé editar videos, sé hacer todo el tema de... Me gusta mucho como para más que todo corporativo, hacer a ciertas marcas y ahorita pues estoy haciendo esto, estoy haciendo lo que me gusta en el tema audiovisual y nada, pues empezar a estudiar ahorita lo que Ahora me gusta, quieres la estudiar comunicación comunicación social social. y se dio una oportunidad de estudiar actuación también. Wow. Entonces pues ni siquiera mis papás lo saben, hasta que vean Ajá. ¿Qué soñaba Oscar de niño? Yo soñaba con ser presentador de televisión, Ajá. realmente es eso. Y ahora con el papel como docente, creo que me gustaría en algún momento, si Dios me da la oportunidad, de generar contenido para niños. Wow. Para ayudar a esos niños. Sí. Bueno, también para padres, ¿no? Es muy importante. Sí. Creo que es lo más Sí, importante claro. en medio de esto, porque yo creo, Oscar, pues como padres nunca vamos a estar preparados lo suficiente para la crianza de nuestros hijos. Yo creo que vamos aprendiendo en la medida que nuestros hijos van creciendo, pero también hacerle una invitación a los padres para que utilicemos todas estas herramientas, todos estos contenidos y profesionales además que tú has tenido para fortalecer esos procesos de crianza de los niños. Sí, bueno, también, bueno, extender la invitación a todos esos padres de que estén muy al detalle de cada uno de las cosas que pasa con sus hijos en todo aspecto, de manera integral. De que los acompañen, de que los motiven, que nunca de pronto lleguen con una palabra que de pronto pueda generar algo, alguna inseguridad en sus hijos. O sea, que no cometan ese error y que realmente que lleven su hijo, como dice, al máximo nivel, pero desde ese acompañamiento, desde familia y que sea un hogar que realmente el niño se sienta más que motivado, es transformar su proceso y que cada niño tiene un propósito de vida y pues Dios es maravilloso por esto. A veces a las niñas les damos besitos, apapachos, papá la abraza, Sí. papá la consiente. Pero hoy, Oscar, quiero que tú, desde tu experiencia de niño, le hables a los papás de la necesidad que tienen los hombres en su infancia y en su juventud. No, pues realmente que se preocupen demasiado, que abracen más, que le expresen palabras bonitas, pero que nazcan desde el corazón, nazcan desde el corazón y no lo hagan por hacer sentir bien a las personas y menos a sus hijos. Empiecen, como dice, analicen lo que están viviendo. Y yo sé que los padres tienen muchas cosas por mejorar, ninguna familia es perfecta, pero preocúpense mucho por el bienestar de sus hijos. Cuiden a los hombres, ¿no? Total. Porque a veces cuando tenemos una niña la protegemos, la cuidamos, la queremos poner en una cajita de Que no cristal. se puede pegar, que no... Exacto, pero al niño como que lo dejamos. No, Sí. tenemos que dejarlo, Él es que macho. se golpee, que se Sí. caiga, que llore, no le pongamos la atención que necesita. Y es increíble cuando escuchamos historias como la tuya. Debemos ser conscientes que no se trata de que es hombre y de que es mujer, se trata de que somos seres humanos Sí. y que todos necesitamos amor, respeto y cuidados y sobre todo de nuestro entorno más seguro, que son nuestros padres y nuestros familiares, y estar pendientes de nuestros hijos, no confiar en nadie, en tu caso imagínate, dentro de la misma familia. Sí. Y creo que en el tema de los niños tenemos que ser muy cuidadosos. Totalmente. Que haya siempre
esa confianza, que tengan siempre esos niños esa confianza con sus papás, que no les dé miedo. Pues Oscar, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por contarnos esta montaña rusa de Sí, emociones que has tenido que vivir durante tu infancia, durante tu adolescencia. ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo podemos ver el claro. contenido que estás haciendo? Cuéntanos. Bueno, me pueden seguir en mis redes como @OscarCuartas. Ahí encuentran el espacio tan bonito que se llama Inspirando Vidas, Transformando Corazones. Realmente por mi trabajo tenía un poco descuidado esto, pero ahorita con esto Estás vamos a llevar dedicado. esto a, mejor dicho, vamos para arriba con este y seguir llevando ese mensaje a todos. Y la verdad y nada más que la verdad, te ha funcionado. Sí. ¿Te sientes feliz? Mucho, mucho, porque realmente ha llegado muchas historias de muchas personas. Me dicen qué bonito tener esos espacios tan buenos para las personas. Ujú. Como usted a través de un video motivacional, yo hablo mucho de las cosas de Dios, cómo puedo llevar a esa persona a confiar más en ella. Antes de cerrar tu historia, has mencionado a Dios en varias ocasiones y es que muchas veces los seres humanos o los jóvenes cuando tienen carencia afectiva, sobre todo por la parte paterna, Sí. tienden a alejarse de Dios. ¿Por qué tú tienes esa fe tan arraigada o qué te hizo buscar a Dios? Bueno, de siempre, desde niño, yo he ido a la iglesia cristiana, desde muy niño. Y realmente en algún momento me alejé como en ese proceso, como que no quiero volver a la iglesia que va mi mamá y no. Y yo tuve muchas pruebas en este proceso, como de los 16 en adelante, que me llevó como dice, Dios me llamó. O sea, me llamó y me dijo, venga, usted. ¿De qué? ¿Se va a perder? Sí, no. Y no, pues muy feliz ahora, un poco más conectado con todo. Obviamente hay muchas cosas por mejorar, pero pues eso hace parte del proceso y del propósito que él tiene para mí. Y yo sé que a través de esto, pues la idea es llegar a muchas más personas y que siempre se puede. Y como está el lema, que esto es entre valientes. Así es. Eres todo un valiente. Gracias porque sé que no es fácil para un hombre abrir su corazón y contar la historia. Y como lo decía al inicio, no se trata de si somos hombres o mujeres, sino que a veces las mujeres somos como más abiertas y la sociedad nos recibe en muchas ocasiones cuando hemos sido víctimas, nos reciben, nos abrazan, nos protegen, pero cuando se trata de un hombre creo que es mucho más difícil. No eres el primero que me lo expresa. Tengo muchos hombres que a diario me escriben y me dicen, Adri, he sufrido de abuso sexual, pero no me atrevo a contarlo, solo Claro. quería que tú lo supieras y que supieras que no soy capaz de contarlo. Hombres que me dicen, sufro de abuso, pero por parte de maltrato, por parte de mi esposa, y he ido a una comisaría de familia y se ríen porque No vengo hace a nada. poner, exacto, porque vengo a poner una denuncia porque soy un hombre que soy maltratado y me dicen, y no le da pena a usted venir a decir que usted es maltratado. Y hoy quiero decirle a los hombres, no les dé pena. Ustedes también merecen ser cuidados, ser valorados y ser respetados. Oscar, amados. gracias por estar con nosotros en Entre Valientes. Ay, Adri, de verdad, muchas gracias por el espacio y siempre voy a estar muy agradecido. Y pues para cerrar, quiero ¿Cómo te decir... seguimos? Espérame, ¿cómo te seguimos? Bueno, creo que te había expresado, @Oscar Ah, ok, Cuartas. @Oscar Cuartas. Cuartas, ahí me pueden seguir en Instagram, en TikTok. Y pues ahí estoy siempre dispuesto. Y no importa el mensaje, la persona que de pronto buscamos es una red de apoyo. Así Y pues es. el mensaje para cerrar, pues aquí públicamente decirle a mi papá y a mi mamá que los amo con todo el corazón y que gracias por haber hecho de mí pues una mejor persona a pesar de las dificultades y que esto me enseñó algo. Y pues mira, estar acá para llegar a muchas más personas y a niños, a padres y pues a todo en general. Que sigan disfrutando de esa familia y que se sigan dando los abrazos que quedaron pendientes en la infancia y en la juventud. Sí, totalmente. Y, no, Dime. y ahorita pues realmente me vine a vivir a Bogotá Ajá. y empezar a hacer lo que realmente yo sueño. Sí, sigo siendo docente, Ajá. pero de aquí en adelante Que muchas puertas se abran se para van a ti, abrir. Oscar. Sí, muchas gracias. Gracias a Oscar por estar con nosotros en Entre Valientes, pero sobre todo por inspirarnos a ser valientes.